Sofía creía en las estructuras. Como arquitecta, su vida era un testimonio de que los cimientos sólidos podían soportar cualquier cosa. Su casa, una joya de diseño minimalista con amplios ventanales que se abrían a un jardín meticulosamente cuidado, era su santuario. Cada línea, cada material había sido elegido por ella. Era más que un hogar, era el mapa de su alma, un lugar donde el orden y la belleza reinaban. Y en el centro de ese universo estaba Marcos. 12 años juntos, 12 años, construyendo no solo una casa, sino una vida que, a los ojos de todos, era tan perfecta como sus planos. Pero últimamente, algunas grietas invisibles habían comenzado a aparecer. Un dolor de cabeza punzante la despertaba por las noches, un eco sordo que los analgésicos apenas lograban disimular. Su médico había llamado 2 veces esa semana, pero ella estaba demasiado ocupada con los preparativos de la fiesta de aniversario para devolver la llamada. Era solo estrés, se decía, el estrés de un proyecto importante en el trabajo y la presión de ser la anfitriona perfecta, nada que no pudiera controlar. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada. Las luces de hadas ya parpadeaban entre las ramas del viejo roble y el aroma de las gardenias flotaba en el aire. Sofía ajustó el mantel de lino sobre la mesa principal, su anillo de bodas brillando bajo la luz. Marcos se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «Todo está perfecto, mi arquitecta», susurró en su oído. Ella se recostó contra su pecho, cerrando los ojos por un instante. Este era su refugio. Esta era la seguridad que había diseñado para sí misma. Nada podía salir mal. Sin embargo, más temprano ese día, su tarjeta de crédito había sido rechazada al pagar las flores. Una nimiedad, un error del banco, seguramente. Marcos se había reído y pagado con la suya. «No te preocupes por eso, amor. Yo me encargo», dijo con esa sonrisa que siempre la desarmaba. Y ella no se preocupó. ¿Por qué lo haría? Confiar en él era tan natural como respirar. Su hermana menor, Valeria, llegó temprano, luciendo un vestido rojo que parecía demasiado audaz para una fiesta familiar. Había algo tenso en su sonrisa, una inquietud en sus ojos que Sofía no supo descifrar. «¿Nerviosa?», le preguntó Sofía mientras le ofrecía una copa de vino. Valeria forzó una risa. «Siempre, hermana. Ya sabes cómo soy». Sofía lo atribuyó al nuevo trabajo de Valeria, a la presión de encajar en el mundo exitoso que la rodeaba. Siempre había sentido la necesidad de protegerla. La suegra de Sofía, Beatriz, observaba todo desde un rincón del patio con una expresión indescifrable. Cuando vio a Valeria, una extraña mirada de complicidad cruzó su rostro, un gesto tan fugaz que Sofía casi pensó que lo había imaginado. Beatriz siempre había tenido debilidad por Valeria, tratándola más como a una hija que a una cuñada. Era una de esas dinámicas familiares que uno aprende a aceptar sin cuestionar. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el jardín con risas y conversaciones animadas. Amigos, familiares, socios de su firma de arquitectura, todos estaban allí para celebrar el amor de Sofía y Marcos, el matrimonio que todos admiraban. Sofía se movía entre los grupos, una anfitriona consumada, su sonrisa cálida y genuina. Por dentro sentía un profundo orgullo. Esto era lo que había construido, una vida de estabilidad, amor y respeto. La música suave flotaba en el aire, las copas de champán se llenaron, el ambiente era mágico, una burbuja perfecta suspendida en el tiempo. Sofía miró a su alrededor, absorbiendo la escena. El rostro sonriente de sus padres, la charla animada de sus amigos. Marcos en el centro de todo, encantador como siempre. El dolor de cabeza había desaparecido, reemplazado por una cálida sensación de felicidad. Entonces, Marcos levantó su copa, pidiendo silencio con un tintineo suave.
Todas las miradas se volvieron hacia él. Sofía lo observó con el corazón hinchado de amor, esperando las palabras que renovarían su historia, el brindis tradicional que sellaría otros 12 años de felicidad. Su sonrisa era radiante, sus ojos fijos en ella, o eso creyó ella. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Marcos, su voz resonando en el silencio del jardín. 12 años, parece increíble. Hizo una pausa y su mirada se desvió, pasando por encima del hombro de Sofía. Este brindis, anunció, con un tono febril y extraño que heló la sangre de Sofía, es para la mujer que he amado en secreto, pero con toda mi alma durante 15 años. El silencio se volvió pesado, denso. Una broma. Tenía que ser una broma de mal gusto. El corazón de Sofía comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Vio cómo la sonrisa de Marcos se torcía en algo que no supo reconocer. Y entonces él comenzó a caminar. No hacia ella, pasó a su lado, tan cerca que pudo oler su colonia, la misma que ella le había regalado en su último cumpleaños. La multitud se separó como las aguas de un mar. El mundo de Sofía se contrajo hasta convertirse en un túnel oscuro, con una sola imagen al final. Marcos, deteniéndose frente a su hermana, le entregó la copa de champán a Valeria. El rostro de Valeria era una máscara de triunfo y pánico. El murmullo de incredulidad de los invitados se convirtió en un zumbido ensordecedor en los oídos de Sofía. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Cada respiración era una bocanada de aire helado y cortante. Su mundo no se rompió. Explotó en 1.000.000 de fragmentos silenciosos frente a todos los que conocía y amaba. La estructura perfecta, los cimientos sólidos, todo se había convertido en polvo. El tintineo de la copa de Valeria al chocar contra el suelo de piedra fue el único sonido que rompió el hechizo. Un eco agudo y frágil que pareció resquebrajar el aire mismo. El murmullo de los invitados se extinguió, dejando un silencio denso, pesado, lleno de veneno. Sofía se quedó inmóvil, una estatua en el centro de su propio jardín en ruinas. Sus manos, que minutos antes ajustaban manteles con delicadeza, ahora colgaban a sus costados, inertes, ajenas. El aire no llegaba a sus pulmones. Era como estar bajo el agua, viendo el mundo distorsionado a través de un velo de irrealidad. Su mirada, vacía y perdida, se encontró con la de Marcos. Él no parecía arrepentido. Su rostro estaba encendido por una emoción febril, casi triunfante, como si acabara de liberar un peso que lo ahogaba desde hacía años. A su lado, Valeria, su hermana pequeña, la que había consolado en sus desamores y a la que había ayudado a pagar la universidad, sostenía la copa temblorosa. Su expresión era una mezcla tóxica de pánico y victoria, sus ojos desafiantes y asustados a la vez. No, esto no era un error, era una declaración. El dolor en su pecho era físico, una presión aplastante que le robaba el aliento. Sentía las miradas de todos sobre ella, miradas de lástima, de curiosidad morbosa, de incomodidad. Cada par de ojos era un clavo que la fijaba en el epicentro de su humillación. Podía sentir el calor subiendo a sus mejillas, la sangre martillando en sus sienes. El mundo perfecto que había diseñado con tanto esmero, con tanta fe, se había desmoronado en 30 segundos. Su vista se desenfocó, barriendo los rostros de sus amigos, de sus padres, que la miraban con una angustia paralizada. Y entonces sus ojos se detuvieron en ella, en Beatriz, su suegra, la matriarca que siempre le había mostrado un afecto medido, una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Beatriz no la estaba mirando. Su rostro, pálido y culpable, estaba fijo en el suelo, como si el césped perfectamente cortado contuviera la respuesta a una pregunta que nadie se había atrevido a hacer. Y en ese instante, como un relámpago que ilumina una noche oscura, Sofía comprendió.
Esto no era nuevo, no era un impulso, ni una aventura reciente. Los 15 años que Marcos había proclamado no eran una hipérbole, eran una verdad. Una verdad que había crecido en las sombras de su propia casa, alimentada por silencios cómplices y miradas robadas. Y Beatriz lo sabía. Siempre lo había sabido. Una furia gélida, pura y afilada, atravesó la niebla de su conmoción. Reemplazó el dolor paralizante por una claridad devastadora. No iba a llorar, no allí, no frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Sus pies, que parecían clavados al suelo, se movieron. Dio un paso, luego otro. El mar de invitados se abrió a su paso, un silencio reverencial y aterrado siguiendo su avance. No caminó hacia Marcos, ni hacia Valeria. Se detuvo frente a Beatriz. La mujer levantó la vista, sus ojos llenos de un pavor que era en sí mismo una confesión. Sofía la miró no con odio, sino con una calma que helaba la sangre. Su voz, cuando habló, no fue un grito. Fue un susurro bajo, pero cortante como un cristal roto, que llegó a cada rincón del jardín silenciado. Beatriz. El nombre flotó en el aire. «Recuerdo perfectamente la noche antes de mi boda», continuó Sofía, su voz firme, cada palabra un golpe preciso. «Lloré contigo en la cocina. Te dije que sentía a Marcos distante, asustado, y tú me abrazaste. Me juraste por la vida de tus hijos que solo eran nervios de novio, que su corazón era y siempre sería mío». Hizo una pausa, dejando que el peso de ese recuerdo, de esa mentira, se asentara sobre todos los presentes. El rostro de Beatriz se contrajo en una mueca de dolor. «Ahora», dijo Sofía, inclinándose ligeramente, «frente a todos los que te respetan, respóndeme solo una cosa». Su mirada se clavó en la de su suegra sin dejarle escapatoria. «¿Estabas protegiendo a tu hijo? ¿O la promesa secreta que le hiciste a mi hermana?» El rostro de Beatriz se descompuso. No hubo respuesta. No hacía falta. Su silencio fue un grito atronador que la condenó a ella, a su hijo y a la intrusa que llevaba su misma sangre. La vergüenza, como una marea negra, se desvió de Sofía y los ahogó a ellos. Los murmullos cambiaron de tono. Las miradas de juicio ya no eran para la esposa engañada, sino para la familia que había orquestado la traición. Sofía no esperó más. Se enderezó, sintiendo cómo una extraña ligereza la invadía. Con una lentitud deliberada, se quitó su anillo de bodas. El círculo de platino, símbolo de una promesa rota, se sintió frío y ajeno en su palma. Caminó hacia la mesa principal, donde el pastel de aniversario, una obra de arte de 3 pisos, esperaba intacto. Dejó el anillo con delicadeza sobre la capa superior de crema blanca, un punto final metálico y deslumbrante sobre una dulce mentira. Se giró para mirar por última vez el desastre, a Marcos petrificado, a Valeria llorando en silencio, a Beatriz destruida. «Quédense con sus 15 años de mentiras», dijo con una claridad devastadora, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Yo me quedo con mi futuro». Dio media vuelta y comenzó a caminar. Atravesó el jardín, pasando junto a las luces de hadas que ahora parecían burlonas. Dejó atrás las risas convertidas en susurros. La celebración transformada en un funeral social. No corrió. Caminó con la espalda recta, cada paso alejándola de las ruinas de la vida que creía suya. Cuando llegó a la oscuridad de la calle, el aire fresco de la noche la golpeó como una bofetada. El sonido de su corazón era un tambor sordo en sus oídos. Se apoyó contra la fría puerta de su coche, el temblor finalmente apoderándose de su cuerpo. Estaba sola, completamente sola. Mientras buscaba las llaves en su bolso, su teléfono vibró. Un número desconocido iluminó la pantalla. Un mensaje. Con dedos torpes lo abrió. «Él nunca te mereció. Es hora de que sepas toda la verdad».
Las luces de la ciudad eran manchas borrosas a través de un velo de lágrimas que se negaba a caer. El volante estaba frío bajo sus dedos temblorosos. No sabía a dónde iba, solo lejos, lejos del olor a gardenias, de las luces de hadas, del eco de esa voz que había amado y que ahora era el sonido de su propia destrucción. Su casa, su santuario, era ahora un escenario contaminado, cada rincón una memoria envenenada. ¿Cuántas veces se habían reído en ese jardín mientras el secreto crecía entre ellos como una mala hierba? ¿Cuántas noches había dormido junto a un hombre cuyos sueños pertenecían a otra, a su hermana? La palabra le quemaba la garganta. Encontró un hotel anónimo en el centro de la ciudad, un lugar sin historia, sin alma, perfecto. Pagó en efectivo por una noche, sintiendo las miradas curiosas del recepcionista sobre su vestido de fiesta. Ahora, arrugado y fuera de lugar. La habitación era impersonal, estéril. El zumbido constante del aire acondicionado era el único sonido. Y fue allí, en la soledad de esas 4 paredes beige, donde el dique finalmente se rompió. No fue un llanto delicado, fue un sonido gutural, animal, que rasgó el silencio. El sonido de una vida entera quebrándose. Se desplomó en el suelo, abrazándose a sí misma, el cuerpo sacudido por espasmos de un dolor tan profundo que era físico. Cada imagen de la noche se repetía en su mente en un bucle tortuoso. El rostro triunfante de Marcos, la mirada de pánico y desafío de Valeria, la cobardía culpable de Beatriz. La humillación era un fuego que le recorría las venas, quemando todo a su paso. Agotada, se arrastró hasta la cama y se quedó mirando el techo. El teléfono, que había arrojado sobre la colcha, vibró de nuevo. Y otra vez, y otra. Mensajes de sus padres, de amigos preguntando si estaba bien, llamadas perdidas de números que conocía demasiado bien. De Marcos, el de Valeria, con un movimiento brusco lo apagó. No podía escuchar sus excusas, sus mentiras envueltas en falsas disculpas. Necesitaba silencio, un silencio absoluto para escuchar el estruendo de su propio mundo al caer. La primera luz del alba se coló por la rendija de las cortinas, gris y despiadada. La realidad no se había ido con la noche. Estaba allí, esperándola, más pesada y afilada que antes. Se sentía vacía, hueca, una estructura a la que le habían dinamitado los cimientos. Se levantó mecánicamente. El reflejo en el espejo del baño le devolvió la imagen de una extraña. Ojos hinchados, el maquillaje corrido, una expresión de devastación pura. Era la arquitecta de una vida en ruinas. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar. Se acercó a la recepción para pagar otra noche. Entregó la misma tarjeta de crédito que había sido rechazada en la florería el día anterior, esperando que esta vez funcionara. La recepcionista la pasó por el lector, una vez, 2 veces. La mujer levantó la vista, su expresión una mezcla de pena e incomodidad. «Lo siento, señora, la tarjeta es denegada. ¿Tiene otra forma de pago?» El frío se instaló en su estómago. No era un error del banco, era algo más. Con manos temblorosas, sacó su laptop del bolso, se conectó a la inestable red Wi-Fi del hotel y entró en la cuenta bancaria conjunta. El número la dejó sin aire. 0. Un 0 rotundo, final. No era 0. Había un saldo de $57. Miró el historial de 1900. Transacciones. Una transferencia masiva, realizada hacía 3 días, la totalidad de sus ahorros, el dinero de la empresa que compartían, todo transferido a una cuenta que no reconoció. La fecha la golpeó con la fuerza de un puñetazo. 3 días antes de la fiesta, 3 días antes de su aniversario. Esto no había sido un arrebato de pasión, había sido una ejecución, planeada, fría y metódica. No solo le habían robado su amor, su familia y su dignidad, le habían robado su futuro, la habían dejado sin nada.
La desesperación amenazó con ahogarla. Era la estocada final, dejarla en la calle, sin recursos, rota por dentro y por fuera. Pero entonces algo cambió. Debajo del dolor, debajo de la humillación, la furia que sintió en el jardín regresó. Pero esta vez era diferente. No era caliente y explosiva, era fría, calculada, una rabia lúcida que le aclaró la mente. La arquitecta en ella despertó. Cuando un edificio se derrumba, no te sientas a llorar sobre los escombros para siempre. Los analizas, encuentras la falla estructural y luego limpias el terreno. Encendió de nuevo su teléfono, ignorando la avalancha de notificaciones. Buscó en sus mensajes. Allí estaba, el texto del número desconocido. Él nunca te mereció. Es hora de que sepas toda la verdad. Ya no era un mensaje críptico, era una herramienta, un posible punto de apoyo en medio del derrumbe. Sus dedos se movieron sobre la pantalla, firmes, sin dudar. Escribió una sola pregunta, una que no pedía permiso, sino que exigía una acción. ¿Cuándo y dónde? La respuesta llegó en menos de un minuto. Un pitido seco que cortó el silencio de la habitación de hotel. Café El Mirador. Mañana, 10 a.m. Estaré en la mesa del fondo con un libro de tapa azul. Sin nombre, sin explicaciones, solo una orden. Sofía sintió un escalofrío, pero no era de miedo. Era la extraña adrenalina de quien salta al vacío porque quedarse en el acantilado ya no es una opción. Pasó el resto de la noche en un estado de vigilia suspendida, la mente demasiado agitada para dormir, el cuerpo demasiado exhausto para moverse. Al amanecer se duchó con agua fría, el shock helado anclándola en el presente. Se vistió con la única ropa que tenía, el vestido de fiesta ahora una arrugada reliquia de una vida que ya no existía. Se miró al espejo y por primera vez no vio a la esposa traicionada. Vio a una desconocida con ojos de soldado. El Café El Mirador era un lugar discreto, de esos con poca luz y el aroma a café viejo impregnado en la madera. En la mesa del fondo, una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño severo y unas gafas que no lograban ocultar la tensión en su rostro, levantó la vista de un libro de tapa azul. Sofía la reconoció al instante. Elena. Había sido la contadora de la firma durante casi una década. Una mujer silenciosa y eficiente que Marcos había despedido 6 meses atrás por supuestos recortes de presupuesto. Elena no se levantó, solo señaló la silla frente a ella. Su voz era un susurro nervioso. Gracias por venir, no sabía si lo harías. Sofía se sentó, su postura rígida. No estoy aquí para agradecer, estoy aquí por la verdad. La mujer asintió tragando saliva. Lo sé y lo siento. Debí haber hablado antes, pero le tenía miedo. Marcos no es el hombre que tú crees que es. Elena abrió su bolso y sacó una carpeta gruesa, deslizándola sobre la mesa. Esto no empezó con tu hermana, Sofía. Eso fue solo el final. Esto empezó hace años. Es sobre el negocio, tu negocio. Sofía frunció el ceño, confundida. Nuestro negocio. Elena sacudió la cabeza con una tristeza infinita. No, tuyo. Tú eres el talento. Tú eres el nombre. Él solo era el rostro encantador que firmaba los contratos. Abrió la carpeta. Dentro había copias de estados de cuenta, correos electrónicos, contratos con cláusulas que Sofía nunca había visto. Elena le explicó, con una precisión metódica, cómo Marcos había estado creando empresas fantasma durante los últimos 5 años. Usaba el prestigio de la firma de Sofía para conseguir grandes proyectos y luego subcontrataba el trabajo a estas empresas, inflando los costos y desviando la diferencia a cuentas secretas. Cuentas a nombre de Valeria y de Beatriz. La casa, susurró Sofía, sintiendo que el aire le faltaba. La hipoteca estaba pagada. Elena la miró con lástima. No, él la rehipotecó hace 2 años. Le dijo al banco que necesitaban capital para una expansión. El dinero nunca entró en la empresa.
se fue directo a una de esas cuentas. Cada palabra era un golpe, cada documento una nueva herida. No era solo una traición de amor, era un saqueo. Habían desmantelado su vida ladrillo a ladrillo, desde adentro, mientras ella diseñaba mundos para otros. La habían usado. Su talento, su confianza, su nombre, todo había sido una herramienta para financiar la vida secreta de su esposo y su familia. ¿Por qué? La voz de Sofía era apenas un hilo. ¿Por qué me lo dices ahora? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Porque te despidió cuando empecé a hacer demasiadas preguntas. Y porque anoche, en esa fiesta, vi tu cara. Y no pude soportar un minuto más ser cómplice de su crueldad. Él no solo te engañó, Sofía, te borró, y mereces saberlo. Elena se levantó, dejando la carpeta sobre la mesa. Ahí está todo. Úsalo, destrúyelo, haz lo que tengas que hacer para recuperarte a ti misma. Y sin más, se fue, desapareciendo entre las sombras del café. Sofía se quedó sola con la carpeta, la prueba tangible de su propia ceguera. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era la herida abierta de un corazón roto, era el peso frío y sólido de la injusticia. Abrió la carpeta de nuevo, sus ojos de arquitecta recorriendo los números, las fechas, las firmas falsificadas. Vio el patrón, vio la falla estructural. El diseño de la estafa era casi perfecto, casi. Sacó su celular. Ya no buscó hoteles baratos. Buscó mejores abogados de litigios financieros. El primer nombre de la lista sonaba tan duro e inflexible como ella se sentía por dentro. Isabel Roca. Marcó el número. Una voz eficiente le contestó. Despacho de abogados Roca. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito una cita, dijo Sofía, su voz firme, sin un atisbo de temblor. Urgente. Mi nombre es Sofía Navarro y tengo la evidencia de un fraude multimillonario. Hubo una pausa al otro lado de la línea. La señora Roca tiene un espacio en 1 hora. ¿Puede estar aquí? Sofía miró la carpeta sobre la mesa. Era su única posesión en el mundo, su única arma. Estaré allí. El despacho de Isabel Roca no tenía nada que ver con el lujo cálido de su antigua casa. Era un espacio de acero, cristal y líneas duras. Un lugar diseñado para la guerra, no para el confort. Isabel Roca era igual, una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado cortado a la perfección y una mirada que parecía capaz de ver a través de las paredes. No ofreció condolencias ni palabras amables, solo un gesto hacia la silla. ¿Qué tiene para mí, señora Navarro? Sofía no contó la historia de la fiesta. No habló de su hermana ni de su corazón roto. Abrió la carpeta y, con la precisión de un arquitecto presentando un proyecto, expuso los hechos. Señaló las transferencias, las empresas fantasma, las firmas falsificadas. Él usó mi nombre y mi reputación para construir un imperio de mentiras. Vació nuestras cuentas, hipotecó nuestra casa y me dejó sin nada. No vengo a llorar por un matrimonio roto, dijo, levantando la vista y clavando sus ojos en los de la abogada. Vengo a reclamar una vida robada. Isabel Roca la escuchó en silencio, revisando cada papel con una concentración absoluta. Cuando Sofía terminó, la abogada se recostó en su silla y la observó durante un largo momento. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Señora Navarro, dijo finalmente, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. La mayoría de la gente viene aquí destruida, buscando venganza. Usted ha venido con un plano. Esto no será fácil, será largo y sucio, pero lo que me ha traído no es solo la historia de una traición, es el comienzo de una demolición. Y créame, se inclinó sobre el escritorio, no hay nada que me guste más que un buen proyecto de demolición. Por primera vez en 48 horas, Sofía sintió que podía respirar. No era esperanza lo que sentía, era algo más sólido. Era la sensación de encontrar tierra firme después de una caída interminable. Había perdido su casa, su amor,
su familia, pero en medio de los escombros acababa de encontrar sus nuevos cimientos, y esta vez los construiría para que nadie nunca más pudiera derribarlos. Los meses que siguieron no tuvieron la luz dorada del jardín, sino el resplandor artificial de una lámpara de escritorio sobre un mar de papeles. Su santuario ahora era un apartamento alquilado en el piso 17 de un edificio sin nombre, con ventanas que daban a un laberinto de concreto y asfalto. El aroma a gardenias había sido reemplazado por el olor a schnuntas, café quemado y el zumbido constante de la ciudad, un recordatorio perpetuo de que el mundo seguía girando, indiferente a sus ruinas. Las cajas de cartón, aún a medio desempacar, se apilaban contra las paredes desnudas como monumentos a una vida desmantelada. Las reuniones con Isabel Roca eran como clases magistrales de demolición. La abogada no ofrecía consuelo, ofrecía estrategia. Desplegaba los documentos de Elena sobre su imponente mesa de caoba y señalaba con un bolígrafo de punta fina. «Aquí», decía, su voz cortante como el cristal, «es donde él se volvió descuidado. Creía que usted nunca miraría los detalles». Sofía, al principio, se sentía abrumada por el lenguaje legal, por los diagramas de flujo que trazaban el dinero a través de una red de mentiras. Se sentía estúpida, ingenua. ¿Cómo no había visto nada? Deje de pensar como una esposa traicionada y empiece a pensar como la arquitecta que es, le espetó Isabel un día al ver la frustración en el rostro de Sofía. Usted diseña estructuras complejas. Piense en esto como la estructura de un crimen. Encuentre el punto débil, la viga mal calculada, y todo el edificio se vendrá abajo. Esas palabras fueron un interruptor. Sofía dejó de ver los papeles como símbolos de su dolor y comenzó a verlos como planos. Planos de una construcción fraudulenta que ella, mejor que nadie, sabía cómo desmantelar. Las noches se convirtieron en su territorio. Mientras la ciudad dormía, ella trabajaba. Con una disciplina casi febril, cruzaba datos, resaltaba inconsistencias, creaba sus propios gráficos en hojas de cuaderno, aprendió a leer extractos bancarios como si fueran estudios topográficos, buscando las anomalías, las elevaciones y depresiones que delataban el terreno oculto. Descubrió transferencias pequeñas, irregulares, a una agencia de viajes de lujo, pagos a joyerías exclusivas, el alquiler de un apartamento secreto en el centro de la ciudad. Cada descubrimiento era una pequeña herida, pero también una pieza más del rompecabezas. No era solo la traición con su hermana, era una doble vida completa, financiada con su talento y su confianza. Hubo noches en las que el peso de todo la aplastaba. Se encontraba de pie frente a la ventana, mirando las luces anónimas de otros apartamentos, y se preguntaba en qué momento su vida se había convertido en la de otra persona. El fantasma de la humillación la visitaba, el recuerdo de las miradas de lástima en su propio jardín. En esos momentos, la voz de Marcos resonaba en su cabeza, llena de un falso cariño, y el impulso de rendirse era casi insoportable. Pero entonces la imagen del rostro culpable de Beatriz o la mirada desafiante de Valeria avivaba la llama fría de su determinación. Esto ya no era por el amor perdido, era por la justicia, era por recuperar su nombre. La primera victoria llegó en un correo electrónico escueto de Isabel, 3 meses después del inicio de la batalla legal. Hemos conseguido una orden de embargo preventivo sobre 2 de las cuentas fantasma. Está furioso. Buen trabajo. Sofía leyó el mensaje una y otra vez. No sonrió. No gritó de alegría. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en meses, sintiendo que sus pulmones se llenaban por completo. Era la primera grieta en la fachada de Marcos. La primera prueba de que su nueva estructura, la que estaba construyendo con Isabel, era sólida.
Esa pequeña victoria le dio el impulso que necesitaba para dar otro paso, uno que no tenía nada que ver con la guerra, legal. Rebuscó en sus viejos contactos, la mayoría de los cuales se habían distanciado tras el escándalo. Pero uno respondió, un viejo colega que siempre había admirado su trabajo y que ahora estaba abriendo un pequeño café de autor. Necesitaba un diseño de interiores. El presupuesto era minúsculo, casi insultante comparado con los proyectos que solía manejar. Sofía aceptó sin dudarlo. Volver a sentarse frente a una hoja en blanco, con un lápiz en la mano, fue como volver a casa. Al principio, sus dedos se sentían torpes, su mente nublada por los números y las cláusulas legales. Pero poco a poco, las líneas comenzaron a fluir. Diseñó un espacio cálido, lleno de luz natural y materiales honestos. Un lugar donde la gente pudiera sentirse segura. Un pequeño santuario en medio del caos de la ciudad. Mientras dibujaba, se dio cuenta de que no solo estaba diseñando un café, se estaba rediseñando a sí misma. Estaba tomando los fragmentos rotos de su identidad y construyendo algo nuevo, más pequeño quizás, pero infinitamente más fuerte porque era solo suyo. Una tarde, mientras estaba en la obra del café, cubierta de polvo de yeso y con el olor a madera recién cortada en el aire, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. El silencio al otro lado fue largo, cargado de vacilación. Luego, una voz temblorosa, casi irreconocible. Era Valeria. Sofía, yo solo quiero decir que lo siento. Sofía se apoyó contra una pared a medio construir. El viejo instinto de proteger a su hermana pequeña luchó contra la imagen de ella tomando la copa de champán de la mano de Marcos. Su voz, cuando respondió, fue tranquila, desprovista de odio, pero llena de una finalidad inquebrantable. El perdón es algo que tendrás que negociar contigo misma, Valeria. Yo estoy ocupada construyendo mi futuro. Te sugiero que empieces a hacer lo mismo. Y colgó, no con rabia, sino con la certeza de quien cierra una puerta para siempre. Esa noche, al regresar a su apartamento, no vio las cajas de cartón ni las paredes desnudas. Vio un lienzo en blanco. Por primera vez, el futuro no era un abismo oscuro, sino un espacio abierto, esperando ser diseñado. Se sirvió una copa de vino barato, se acercó a la ventana y miró la ciudad. Las luces ya no parecían anónimas, parecían promesas. Ya no era la mujer que esperaba que la vida se construyera a su alrededor. Era la mujer que sostenía los planos. Y el primer ladrillo ya estaba puesto. 2 años después, el aire no olía a gardenias, sino a granos de café recién tostado y a pan de canela. El lugar se llamaba El Refugio, un pequeño café de barrio cuyo diseño interior había sido el primer proyecto de Sofía después del derrumbe. Era un espacio cálido, lleno de madera clara, plantas colgantes y una enorme pared de ladrillo visto que ella misma había insistido en restaurar. No era perfecto, era real. Estaba lleno del murmullo de conversaciones, del tintineo de las tazas, de vida. Sofía estaba sentada en una de las mesas junto al ventanal, no con planos de grandes mansiones, sino con un cuaderno de bocetos donde dibujaba muebles para un pequeño apartamento. Llevaba el pelo más corto, unos vaqueros cómodos y ninguna joya, salvo unos sencillos aros de plata. No había rastro de la anfitriona impecable de aquella noche. En su lugar había una mujer tranquila, cuya sonrisa llegaba a sus ojos sin esfuerzo. El dueño del café, un joven emprendedor llamado Leo, le dejó una taza sobre la mesa. «El de siempre, jefa», le dijo con un guiño. Sofía se rió. «Ya no soy tu jefa, Leo, solo soy tu clienta más leal». Él se encogió de hombros. «Para mí, siempre serás la arquitecta que vio un santuario donde todos veían una ruina». Esa palabra, ruina, ya no le dolía. Se había convertido en su punto de partida. Miró a su alrededor, a la gente que leía,
trabajaba o simplemente disfrutaba de un momento de paz en el espacio que ella había creado. Era una felicidad distinta a la que había conocido antes. No era la satisfacción de una imagen perfecta, sino la calidez profunda de haber construido algo honesto, algo con alma, algo que había nacido de sus propios escombros. La batalla legal había sido brutal, un lento y doloroso proceso de demolición. Isabel Roca había sido su bulldozer. Cada documento que Sofía había desenterrado en sus noches de insomnio se convirtió en un misil en las manos de la abogada. No hubo un gran drama en la corte. No hubo gritos ni confesiones entre lágrimas. Solo la fría y metódica presentación de pruebas, las cuentas fantasma, las firmas falsificadas, los correos electrónicos que detallaban el plan para despojarla de todo. Marcos, Valeria y Beatriz se sentaron en el banquillo, sus rostros una mezcla de arrogancia desmoronada y pánico. La justicia, descubrió Sofía, no siempre es un estallido. A veces es el peso implacable de la verdad que poco a poco lo aplasta todo. El veredicto fue su reivindicación. Fraude, malversación, asociación ilícita. Los titulares de los periódicos locales no fueron discretos pero devastadores. La firma Marcos Navarro y Asociados se declaró en bancarrota. La hermosa casa del jardín, su santuario profanado, fue liquidada para pagar una parte de lo que le debían. No recuperó todo el dinero ni de lejos, pero recuperó algo infinitamente más valioso: su nombre y su libertad. Vio a Marcos por última vez a la salida del juzgado. Él intentó acercarse con una expresión que pretendía ser de arrepentimiento. Ella simplemente lo miró, sin odio, sin amor, sin nada. Era un extraño, un mal cálculo en un viejo plano que ya había descartado. Con el dinero del acuerdo fundó Navarro Diseños. Su oficina era una pequeña habitación en su nuevo apartamento, con vistas a los tejados de la ciudad. Al principio, los clientes eran escasos. El escándalo había dejado una mancha, pero el éxito de El Refugio empezó a generar un boca a boca. La gente no hablaba de sus diseños como lujosos o imponentes, sino como espacios que abrazan. Empezó a especializarse en transformar lugares pequeños y olvidados en hogares llenos de luz y propósito. Su trabajo se convirtió en una extensión de su propia reconstrucción. Estaba sanando vidas a través de las paredes que diseñaba. Una noche, mientras volvía a casa, pasó por delante de una galería de arte. En el escaparate vio su propio reflejo superpuesto al de las pinturas. Se detuvo. Ya no veía a la mujer rota del espejo del hotel. Veía a una mujer de 40 años con algunas nuevas líneas de expresión alrededor de los ojos. Líneas que no eran de preocupación, sino de risa. Se dio cuenta de que los dolores de cabeza punzantes habían desaparecido hacía mucho tiempo. Dormía noches enteras, un sueño profundo y sin fantasmas. Estaba sola, pero no se sentía sola. La soledad se había transformado en una independencia serena. Su red de apoyo ya no eran socios de negocios y familiares por compromiso, sino un pequeño círculo de amigos verdaderos. Leo, Isabel, algunos de sus nuevos clientes. Gente que la había conocido en su estado más vulnerable y la había visto renacer. Su mayor transformación no fue financiera ni profesional, sino interna. Aprendió a perdonar, no a ellos, sino a sí misma. Perdonó su ceguera, su confianza mal depositada, su necesidad de creer en una perfección que no existía. Aceptó que esa parte de su vida no había sido un error, sino una lección brutal sobre cimientos. Había creído que los cimientos sólidos eran una casa perfecta, un matrimonio estable, una cuenta bancaria saneada. Ahora sabía que los únicos cimientos que importan son los que se construyen por dentro. La resiliencia, la dignidad, el coraje de empezar de cero.
A veces se preguntaba qué habría pasado si Marcos no hubiera levantado esa copa. Probablemente seguiría viviendo en esa hermosa casa, organizando fiestas perfectas, sonriendo para las fotos mientras un dolor sordo le recordaba que algo no estaba bien. La traición no fue el final de su vida. Fue el violento y necesario comienzo de su verdadera vida. Sofía llegó a la puerta de su apartamento, un espacio más pequeño que el vestidor de su antigua casa, pero cada centímetro le pertenecía. El aire olía a sus libros, a la albahaca que crecía en la ventana de la cocina, a ella. Abrió su cuaderno de bocetos sobre la mesa. Las líneas que trazaba eran firmes, seguras. Ya no diseñaba para impresionar, diseñaba para crear refugios, porque había aprendido, de la forma más dura, que cuando todo se derrumba, lo único que queda es la fuerza que encuentras dentro de ti para volver a construir. No la misma estructura, sino una más sabia, más fuerte y sobre todo más honesta. Y esa era una obra maestra que nadie podría quitarle jamás. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.